Ya, entonces voy a empezar a grabar la clase al tiro, pero voy a partir con la encuesta. No sé si los que están acá respondieron la encuesta que les mandé el lunes pasado. Sí, sí lo contesté, yo por lo menos sí. Ya, buenísima. Ahora estoy compartiendo pantalla. ¿Se ve bien? Sí, Voy a tratar de correr un poquito esto. Ay, qué abajo. Nunca lo he visto abajo. Ay, ¿por qué queda abajo? Ahí está. Ya. Voy a partir. La clase del día, 4 de mayo, vamos a ver los resultados de la encuesta, que respondieron 34, creo que en total somos como 45 más o menos, así que igual bien, gracias a los que respondieron. Después vamos a hablar sobre la materia que vamos a ver hoy y finalmente vamos a hacer ejercicios. Ya, entonces vamos a partir con los resultados de la encuesta. La primera pregunta que les había hecho era si estaban entendiendo las clases y estoy muy feliz porque nadie dijo que no. Y la gran mayoría dijo que sí, que sí estaban entendiendo. Así que los que dijeron más o menos, que igual son poquitos, si tienen dudas o cualquier cosa, no se queden callados, pregunten en clase, me pueden preguntar por WhatsApp después, lo que sea. O sea, como que siempre lo repito en clases que me pregunten, pero hasta ahora nadie me ha preguntado nada por WhatsApp de dudas o cosas así. Entonces, si tienen dudas, pregúntenme y yo les voy a responder feliz para ayudarles. Después, les pregunté si consideraban que la clase iba muy rápido y la gran mayoría dijo que no. El 58,8% dijo que no, algunos dijeron que más o menos, y la minoría dijo que sí. Así que igual, por lo menos, estoy un poquito tranquila en que la gran mayoría cree que no va rápido. Y después les pregunté si habían visto los videos de las clases en YouTube, que la gran mayoría dijo que no, pero no me preocupa tanto porque supongo que la gente que dice que no es porque igual está acá en clase viéndolas en vivo, ¿no es cierto? Ya. Después, esto es muy importante porque lo vamos a tener en consideración de ahora en adelante en las clases, es que les pregunté cómo preferían que lo hiciéramos cuando teníamos que leer textos. Y el 50% prefirió que diéramos tiempo y que cada uno le haga por su cuenta el texto. En vez de, hoy creo que no sale acá lo que decía, pero era que lo leyéramos todos juntos y no dar tiempo. Así que de ahora en adelante vamos a hacer eso, que vamos a dar tiempo, que igual era lo que estábamos haciendo antes, pero lo vamos a seguir haciendo. Y dar tiempo y que cada uno lea por su cuenta. Pero después, cuando les pregunté cómo preferían que respondiéramos las preguntas, la gran mayoría dijo que preferían no dar tiempo y que la resolviéramos entre todos. Así que en base a eso, de ahora en adelante, no voy a dar tiempo para las preguntas, solo voy a dar tiempo para los textos y la vamos a resolver entre todos apenas termine el tiempo para leer el texto. ¿Ya? Si alguien quiere decir algo, que lo diga, que se ponga por micrófono y que me detenga o lo que sea, ¿ya? Ya. Después les pregunté qué les acomodaba más. Y entre ir un poco más rápido y alcanzar a ver toda la guía, o ir más lento y lo que no alcanzáramos a ver lo dejáramos como tarea. Y el 76,5% dijo que preferían ir un poco más rápido para alcanzar a ver toda la guía. Así que lamentablemente de ahora en adelante voy a tratar de ir un poquito más rápido con las cosas. Y si por ese motivo me dicen que voy demasiado rápido, ustedes me hablan y podemos bajar un poco el ritmo. También les pregunté si tenían alguna recomendación o comentario para tener en consideración. Y acá puse como algunos de los comentarios que dijeron. Y el primero dice, recomendar solo tomar apuntes en el momento para no retrasarnos. Si quieren escribir la materia, que se haga cuando termine la clase. Eso igual es un buen consejo porque ahora como vamos a tratar de ir un poquito más rápido, no les va a dar el tiempo para escribir la pregunta entera o escribir texto o lo que sea. Entonces la idea es que traten de escribir solo la respuesta, o sea, la alternativa, y después, cuando tengan tiempo, porque igual yo les voy a mandar el PDF, va a estar el video y todo, que ustedes escriban las otras partes, ¿ya? Después, alguien fue y me dijo hacer un glosario al inicio de la clase con palabras que nos pueden ayudar a comprender el texto que necesitemos saber. Ya, eso igual es complicado. Estaba pensando en que sí lo puedo hacer, que no lo preparé para esta clase, pero podría hacerlas para las próximas clases y mandarlo por WhatsApp antes, cosa de que ustedes lo vean antes de la clase, porque si yo me pongo como a verlo durante la clase, eso me va a ocupar mucho tiempo y no voy a alcanzar a ir más rápido como para terminar la guía. Entonces, si de verdad quieren que haga un glosario, yo lo puedo hacer, pero lo voy a mandar antes para que ustedes lo revisen antes de la clase y no durante, ¿ya? Después dijeron que los ejercicios de vocabulario se dejen para el final, ya que es dentro del contenido de la materia, pero no es de tanta profundización, que se tome más en cuenta la materia y el tiempo para la lectura, para que con esto no estemos avanzando rápido en la guía.
o sea, para que estemos avanzando rápido en la guía y no quedar con dudas de materia. Ya, igual eso, lo de vocabulario fue como particular de esa clase, eso no significa que todas las clases tengamos como ejercicios de vocabulario, para que estén tranquilos con eso. Así que si llegamos a tener más ejercicios de vocabulario y ustedes me dicen que lo dejemos para el final, no hay problema, lo podemos dejar para el final, pero en particular como la guía de hoy día no tiene eso y hay varias que no van a tener eso, ¿ya? ¿Se escucha lo que estoy diciendo? Sí, Sí, profe, una sí, pregunta. ¿La guía que vamos a tener sí hoy se día escucha. ya la mandó o la va a Sí, mandar? la mandé por WhatsApp hace un ratito, debería estar en el Ya, grupo. gracias. Ah. Ya, después otro comentario un poco más largo que dice, es ilógico porque la idea no es hacer tareas de algo que no hemos visto y si vamos más rápido nos va a quedar todo claro. Yo creo que deberíamos hacer la guía a medida que todo se vaya aprendiendo. En verdad no entiendo el objetivo de ustedes como PREU porque le dan prioridad al tiempo y no al de aprender. Sé que el tiempo es importante, pero debería ser gradual para poder adaptarnos. Ya, este comentario igual lo encontré un poquito fuerte, pero yo como profe, que igual es primer semestre que hago clase en el PREU, eh, igual les dije a los coordinadores, así como que ustedes igual consideraban que tal vez estábamos como yendo un poco rápido y que tal vez las guías están un poco densas. Entonces hablé con el coordinador y de ahora en adelante, no esta guía porque esta ya está hecha de hace como 2 semanas, de las ya como de 2 semanas en adelante, van a tratar de hacerlas un poco menos densas, para que sea menos materia y no tengamos que ir tan rápido corriendo para alcanzar a ver las cosas, pero igual en cierto sentido es importante eso de ir cada vez más rápido y sobre todo el lenguaje, porque después ustedes cuando den la prueba, no les van a dar más tiempo del que ya les dicen que disponen. Entonces igual lo importante es que ustedes vayan acostumbrándose a tener cada vez menos tiempo y yo igual he sido como súper como benévola entre comillas porque les he dado harto tiempo igual para responder las preguntas y la idea es que ustedes vayan como cada vez requiriendo menos tiempo y comprendiendo igual. Entonces, sí, entiendo perfectamente el comentario. Si alguien, yo por eso siempre pregunto, como si alguien no ha terminado, que me avise para dar un poco más de tiempo, pero igual ya llevamos, vamos en la clase número 6, entonces igual la idea es que ustedes vayan tratando de como ir un poquito más rápido, también como practicar ustedes la lectura, que es igual importante, y también lo vamos a ver hoy día en la clase. Después otro comentario dice, dar más ejemplos como en cosas más animadas, porque a veces es mucha información. Ya, personalmente este comentario no lo entendí mucho, pero creo que se refiere como a cosas como no tan serias, por así decirlo. No sé si la persona que está acá dijo el comentario, pero yo personalmente no hago las clases, las hace el coordinador, y igual le dije, así como que tratara de hacer como ejemplos más o menos, porque igual las guías que estamos haciendo ahora parece que tienen harto tiempo, no son como hechas recién este año, y por eso el coordinador igual va a tratar de hacerlas distintas de ahora en adelante, ¿ya? Para que estén más tranquilos con eso. Y después dice, más que realizar ejercicios, prefiero que veamos materias y técnicas. Ya, eso lo hablamos también con el coordinador, pero el problema es que la gran mayoría de los estudiantes prefiere ver ejercicios que materia. Entonces, solo por eso, porque las otras secciones igual prefieren ver más ejercicios, no podemos como tener guías distintas por cada sección. Entonces, vamos a seguir igual como con una mezcla de ejercicio y materia, pero de ahora en adelante igual voy a tratar de como darle un poco más énfasis a la materia si ustedes prefieren eso también. Creo que me adelanté mucho. Ya, después otro comentario, que bueno, en verdad estos 3 comentarios al final son como de cosas positivas, que está bien la clase, así que igual con eso quedé feliz, gracias a los que lo dijeron. Y finalmente como conclusiones, en base a todo lo que dijeron en la encuesta, vamos a tratar de ir un poquito más rápido para alcanzar a terminar las guías. También daremos tiempo para que cada uno lea los textos por su cuenta, pero para responder las preguntas no daré tiempo, sino que responderemos entre todos al momento en que terminen de leer el texto. Y otra cosa que me dijo Brandon, que es el profe del miércoles, es que ustedes, o sea, cuando yo a ustedes les pregunto así como si alguien quiere responder una pregunta, hay muchas veces que hay gente que dice como ya, sí, yo, pero también hay muchas veces que nadie me responde, y el Brandon me dijo que cuando pasa eso, él pregunta al azar, onda dice, por ejemplo, el nombre de cualquier persona en la que esté ahí responda, así que de ahora en adelante, si nadie me dice como yo voy a responder la pregunta, voy a empezar a decir nombres al azar, porque igual la idea es que estén atentos y Brandon me dijo que funcionaba muy bien esa técnica y ustedes como que prestaban más atención, ¿ya? Si a alguien de verdad le molesta eso, me avisa, pero igual me parecería raro porque Brandon hace eso y no, usted no ha dicho nada. No sé si alguien quiere decir algo con respecto a eso. Parece que hay un mensaje. Ay, perdón, Carla. ¿Cómo se llama? Pero igual eso, quiero que me digan, ¿Brandon hace eso, no? ¿Alguien? ¿Nadie quiere comentar eso? O sea, sí lo hace, pero en realidad, como a mí nunca me pregunta, no me molesta porque en realidad como que nunca entiendo bien las preguntas.
Si me Ya. llegan a preguntar y no sé la respuesta, obviamente voy a decir que Ya, no, pero tranqui, no me la sé. tampoco la idea es como presionarlo, o sea, mi idea es como ver si están atentos y como que traten de motivarse por su cuenta a responder, y si tú no sabes la respuesta, obvio que yo te ayudo como paso a paso a verla, así que de verdad tranquila, porque la idea acá es que se equivoquen todo lo que puedan acá para que después no lo cometan allá. Entonces, en verdad encuentra bacán que te elijan para hacer la pregunta, porque si te equivocas te vamos a ayudar acá a que entiendas tu error hasta que te quede claro, ¿ya? Así que no es que vaya a presionarte así como, no, es que tienes mala respuesta, no, o sea, mi idea es como ayudarte, si es que no entendiste algo, lo vemos entre todos, y eso, la idea es que opinen entre todos para hacerlo más entretenido. ¿Sí? Pues sí, te pegó. Ya, ahora vamos a partir con los contenidos. Antes de eso, ¿alguien tiene alguna duda de la encuesta? ¿O alguna queja? Lo que sea. Ya, vamos a partir con los contenidos. Ahora lo que hice en el PowerPoint, PDF, lo que sea, es lo mismo que está en la guía que les mandé por el grupo de WhatsApp, así que tranquilos, no es como que tengan que tomar notas, porque en verdad es lo mismo que está en la guía, solo que lo ordené de otra forma. Y hoy día vamos a hablar sobre el ítem de comprensión de lectura PSU. Y vamos a ver como distintos tipos de preguntas y ejemplos, y después vamos a ver ejercicios, ¿ya? Entonces nos dice que este ítem se trata de preguntas que se dividen en léxico contextual, que igual lo vimos eso en clases, que tiene que ver con el vocabulario, y preguntas de comprensión, que tienen que ver con lo que ustedes entienden del texto, que son cosas que están en el texto, que pueden estar textualmente, o que puede ser algo que uno vea implícitamente, ¿no es cierto? Y aparte vamos a hablar de utilizar las destrezas que correspondan a los niveles de lectura, que pueden ser decodificación, que quiere ver como, la palabra de decodificar quiere decir como entender algo y como entender el código, por así decirlo, de lo que tiene. Comprensión es entender lo que se está diciendo. Interpretación es a partir de lo que tú leíste, es inferir otra cosa. Y síntesis quiere decir resumir lo que tú leíste. Si alguien tiene dudas de lo que acabo de decir, me pregunta, ¿ya? Ya. Después dice, la respuesta a cada pregunta solo se debe tener en cuenta el trozo leído, y se deben dejar de lado las impresiones personales o los conocimientos previos acerca de un tema. Y ahí esto es muy importante porque puede ser que sea un texto de un tema que tú conozcas mucho, por ejemplo, no sé, de Alicia en el País de las Maravillas, que a mí me encanta ese cuento, me lo he leído un montón de veces, y puede ser que justo te entregaron un trozo en que muestra tal parte de ese libro, y a ti te preguntan algo, y dentro de la respuesta está una cosa que no estaba en ese trozo del libro, pero que tú sabes porque leíste el libro. Entonces, lo importante es que ustedes no se dejen llevar por lo que saben de fuera, si bien eso los puede como ayudar a entender algo, siempre que respondan algo tiene que ser con lo que esté en el texto, no con algo que ustedes sepan de afuera, ¿ya? Y la velocidad de la lectura y la rapidez para encontrar las respuestas son muy importantes, por lo tanto, conviene ejercitarse en ellas y desarrollar el hábito de la lectura. Entonces, eso es como lo que le había dicho antes, que es muy importante que nosotros vayamos desarrollando como más velocidad y el hábito de lectura, que es leer un poquito más rápido cada vez y seguir entendiendo, porque no sacamos nada con leer súper rápido si es que no estamos entendiendo nada de lo que nos están diciendo, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver los tipos de preguntas. Están las preguntas textuales, que son las de decodificación y comprensión. Acá nos dice que podemos tener en primer lugar ubicar información literal, que es la capacidad de localizar información expresada en los mismos términos, tanto en el texto como en la pregunta. ¿Alguien que no haya entendido esto? Ya, al final es solamente buscar lo que nos estás diciendo en el texto, o sea, va a ser como algo que nos sale en el texto y nosotros tenemos que identificar qué se nos dijo, ¿no es cierto? Entonces acá van y nos ponen un ejemplo. ¿Alguien que quiera leer el ejemplo? Si nadie dice, voy a empezar a sacar al azar. ¿Nadie quiere? Si es solo leer, no la pregunta. La persona que lee ahora lee el ejemplo, pero no responde la pregunta de abajo. Ya, Ya, profe, yo leo. ya, buenísima, gracias. Luis, dale. Dice, contrariamente a los que muchos creen o piensan, la Biblia, el libro más leído de todos los tiempos, no es ni pretende ser historiografía Ujú. en el sentido en el que un lector del siglo XX lo entendería, más que una fidelidad periodística a los hechos y como habría sucedido.
La mayoría de los relatos apuntan a presentar modelos, a mover a la acción, a convencer, en síntesis, a comunicar un mensaje, a transmitir una experiencia que es principalmente religiosa, la relación Israel, entre Israel y su Israel. Terrible mal. No, pero tranqui, está bien, si la idea es que vayamos atreviéndonos a leer entre todos, porque da lo mismo si te equivocas ahora, el tema es no equivocarse después. Entonces, muchas gracias. Ya, ¿alguien que quiera leer la pregunta? Voy a empezar a poner todos los nombres acá. Aquí la leo. Ya, buenísimo. El objetivo de los relatos bíblicos es: A. Permitir que la Biblia sea leída por un mayor número de personas. B. Dar una información histórica. C. Comunicar una relación entre Dios e Israel. D. Concientizar a los lectores. D. Narrar el nacimiento del pueblo. Ya, buenísima. ¿Alguien que quiera decir la respuesta? Aunque sea por el chat, lo que sea. La C. Bien, es la C. Muy bien. ¿Alguien que haya pensado que es otra alternativa? Ya, voy a asumir entonces que todos piensan que es la C. Gracias, Carla. Creo que fuiste tú quien lo dijo. Es la C, correcto. Sí. Ya. Vamos a pasar ahora a otro tipo de preguntas. O sea, vamos a seguir con las preguntas textuales, perdón, pero ahora nos dicen otro ejemplo, que dice, relacionar enunciados semánticamente equivalentes. Es la capacidad de vincular en el texto la información contenida en palabras o expresiones de igual significado, tanto en el texto como en la pregunta. Al final son como, por así decirlo, sinónimos o cosas que no lo dicen con las mismas palabras, pero tratan de decir lo mismo al final. Ya, acá hay otro ejemplo. ¿Alguien que quiera leer? Es cortito, ¿eh? Voy a empezar a buscar al azar. Ya, yo. Ya, buenísimo. Los ritos de sepultura muestran claramente que cuando se colocaba el cadáver en el sepulcro, se creía colocar al mismo tiempo algo viviente. Ya, muchas gracias. Ujú. ¿Alguien que quiera leer la pregunta? ¿No? ¿Nadie? Ya, yo de nuevo. Ya, muchas gracias. Ya. ¿Qué manifiestan los ritos de sepultura? A. La creencia de que las personas fallecidas seguían viviendo en ese lugar. B. Una formalidad transmitida por las costumbres de generaciones anteriores. C. Una forma solemne de despedirse. D. La creencia de un más allá. Y E. El respeto por la muerte. Ya, buenísima. Parece que alguien habló por el chat. Ya, alguien dijo que la D, pero no sé si lo dijeron para esta o para la anterior. Creo que para esta. La A. Ya, sí, buenísima, es la A. ¿Por qué sería la A? Porque lo dice textual, entre comillas lo dice textualmente. Están dejando algo viviente, por ende está viviendo en ese lugar. Ya, perfecto. Entonces, al final, todas estas preguntas, si bien no sale textualmente, sale muy parecido, ¿no es cierto? Entonces, estos son como tipos de preguntas que ustedes pueden encontrar. Ya, ahora pasamos a otro tipo de preguntas, que son las preguntas de interpretación. Wow, hablan por el chat y me cuesta mirar. Sí, tranqui, Ángelo creo que se pronuncia así. No se preocupen, si ustedes pueden ir y volver de la clase, no hay problema. Si lo decías por lo de nombrar como al azar, tranqui, no te voy a nombrar en este rato. Ya, preguntas de interpretación, decodificación, comprensión e interpretación. Nos dicen un ejemplo que es interpretar lenguaje metafórico, que es la capacidad de traducir una información expresada en lenguaje figurado al lenguaje literal, considerando el contexto. Entonces al final nos habla de metáforas, que la idea es que nosotros pasemos de un lenguaje figurado a algo que es más literal y es explícito con lo que nos está diciendo. Entonces nos dicen como algo, por así decirlo, más fantasioso, entre comillas, y lo queremos pasar a algo más explícito. Ya, acá hay un ejemplo. ¿Quién lo quiere leer? Yo. Ya, buenísima. En la Biblioteca Nacional habían unos cuantos escritores, todos interesantes, sabían cosas, algunas muy raras, aunque no fueran altos, para mí eran, y sin excepción, torres vivientes. Ya, ¿alguien que quiera leer la respuesta? O no sé si tú misma lo quieres leer, no sé. Ya yo. Ya, buenísimo.
Con el término torres vivientes, el autor quiere expresar A, que las personas son muy altas, B, su admiración por los escritores, C, los conocimientos que tenían sus maestros, D, la sabiduría y la cultura, y E, los deseos que tenían de ser un escritor. Ya, ¿cuál crees que es la respuesta? Uy, no sé si alguien quiere decir. La B. Ya, podría ser la D. ¿Alguien La, que...? D. Yo creo que es la D. Yo igual. la C. La C. Sí, es la C, no sé quién lo dijo. Carla, Yo. ¿cierto? Carla, ¿quieres explicar tú por qué es la C? De hecho, yo también me había confundido en esta, pero antes de como que su admiración es muy grande, te nombra que sus conocimientos son raros, entonces de ahí como que se hace esa conexión de que tienen conocimientos mucho más Sí, ¿no es hartos. cierto? Ya, ¿y por qué no sería la D entonces? Porque no estamos hablando de cultura. Ya, perfecto. También podemos descartar por ahí porque en ninguna parte en el texto nos están hablando explícitamente de cultura, sino que de conocimientos y sabiduría como en general. En ningún momento hablamos como de algo específico, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Vamos a pasar al siguiente, que nos habla de, o sea, este ejemplo es interpretar el significado de una expresión a partir del análisis contextual. Es la capacidad de precisar el significado de una expresión y o un término desconocido considerando el contexto. Entonces acá, aparte de ver como el texto en sí, tenemos que hacer como un contexto en relación a lo que estamos leyendo, ¿no es cierto? Es ver el significado de lo que nosotros queremos, considerando todo lo que se nos entrega. Ya, ¿alguien que quiera leer esta? Yo la Ya, yo leo. la leo. Allá ella. No, pues sí fueron. No Pero sé, ya. ¿ya Millaray? Ya, buenísimo. En julio de 1633, Galileo Galilei, de 60 años, fue obligado a arrodillarse delante del tribunal inquisitorial en Roma y abjurar de la teoría copernicana, concepción que hizo posible la física moderna. Ya, El perfecto. término abjurar significa A, retractarse, B, hablar, C, revelarse, D, cerciorarse, E, olvidarse. Ya, ¿y cuál crees que es la respuesta? O alguien que quiera decir cuál cree que es la No respuesta. tengo idea porque no entendí lo que leí. Ya, pero igual, sí, yo te entiendo, porque igual muchas veces cuando uno lee las cosas en voz alta, cuesta como entender lo que uno lee, entonces, si te pasa eso, trata de ir leyendo un poco más lento, aunque te demores más, y trata de ser consciente de lo que estás leyendo. A mí me pasaba mucho eso, y después como que trataba de, cada vez que estudiaba o hacía cosas, leerla en voz alta, y así uno como que se va acostumbrando, ¿ya? Alguien habló en el chat. Sí, la A. Igual acabo de cachar que se me pasó y está en negro, está en otro color más encima. Pero sí es la A. No, no me pasó eso con las otras, ¿o sí? Ah, no, ya bien. Sí, es la letra A, retractarse, muy bien. Pero que, no, ya las otras también. Ya, después vamos a ver el otro ejemplo que dice, inferir sentidos implícitos. Es la capacidad de identificar las ideas que subyacen al texto. Entonces, son las cosas que no aparecen explícitamente, sino que nosotros vamos a inferir a partir del texto ciertas cosas de forma implícita. Ya, y el siguiente ejemplo. ¿Alguien que quiera leer este ejemplo? Creo que es el último ejemplo. Isaías, Ya, ¿quieres leer tú? Ah, dale, Matías. Justo como que iba a tirar a alguien al azar. Ya, dale. ya. Salida del mar, sin duda el hombre no volverá a él, pero se lo anexará cada vez más y resolverá, gracias a él, algunos de los grandes problemas que comienzan a afligir al planeta. Ya, buenísima. ¿Quieres leer las respuestas o le pido a otra persona? Ya. Ya, buenísimo. En el párrafo se dice que el hombre ha salido del mar en el sentido que A, su época de navegante ha sido reemplazada por la de navegador submarino, B, el progreso material de la humanidad dependerá del mar, C, ha olvidado que su vida depende del mar, D, el origen de la vida terrestre estuvo en el mar, E, la humanidad no ha dado la debida importancia a la riqueza marina. Ya, buenísima. Muchas gracias, Matías. ¿Quieres decir la respuesta o alguien que sepa cuál es la respuesta? La D. Sí, buenísima.
Hoy, Carla, como que ya hay una racha, las has dicho todas bien. Es que está Ya. la guía. ¿Cómo lo hiciste antes? Estaba en el... Ah, en el Drive. Ya, Pero sí. no leí nada, solo hice las preguntas. No leí nada. Ah, ya. Ya, entonces, ¿quieres explicar por qué es la D? Porque sale al principio salido del mar. Y lo demás sería sobre inferir. Ya, perfecto. Sí. Claro, al final como que nos dicen igual en todo el texto que habla sobre, o sea, como sobre el origen y nos están hablando al principio que sale del mar, que si bien no está explícitamente, es lo mismo que decir el origen de la vida terrestre estuvo en el mar. Y igual eso también se puede inferir como de otras cosas que no necesariamente están dentro del texto que nos pueden ayudar, que uno por ciencias podría saber que el origen de la vida viene del mar, ¿no es cierto? Ya. No, todavía quedan. Preguntas de síntesis no, identificar el tema de un texto o la idea principal de un párrafo. Es la capacidad de determinar el tema específico de un trozo y por extensión identificar la idea principal presente. Claro, es que esto no es con preguntas. Acá nos muestran simplemente ejemplos que dice, el contenido fundamental del párrafo anterior puede sintetizarse así. Y nos muestran como, son como esos típicos ejemplos que nos dicen como el primer párrafo se refiere fundamentalmente a tal cosa. Entonces como que acá no hay un ejemplo con preguntas y respuestas, pero es como para que lo puedan identificar que es así al final. Y la idea es que siempre y cuando les pase esto, que traten de volver al párrafo en que les dicen y releer el párrafo si es que no es muy largo, ¿ya? Y después nos dicen descubrir la relación existente entre las ideas del texto. Es la capacidad de esquematizar las ideas principales y secundarias. Entonces acá nos dicen, por ejemplo, qué relación se puede establecer entre los párrafos 5 y los dos siguientes. Entonces la idea es que ustedes siempre que les pase eso, vayan al párrafo 5, lo lean, lo entiendan bien, y que después lean los siguientes dos, en este caso que nos piden los dos siguientes, y hagan un análisis entre estos dos párrafos. Ya, ahora vamos a pasar, ya vimos los tipos de preguntas y vamos a pasar a los modos de preguntar. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a los tipos de preguntas que vimos? ¿O a los ejemplos o lo que sea? Ya, vamos a pasar a los modos de preguntar. Nos dicen que existe, en primer lugar, la pregunta de tipo directa, que es una pregunta cerrada que aparece entre signos de interrogación y se inicia con pronombres interrogativos. Ahora nos están dando un ejemplo que podría ser, ¿cuál de las siguientes opciones sintetiza mejor el contenido del párrafo 7? Entonces, cada vez que ustedes se encuentren con signos de interrogación y que se inicie con pronombres interrogativos como ¿cuál, por ejemplo? Eso va a significar que es una pregunta de tipo directa. Ahora vamos a ver las preguntas de completación, que se trata de preguntas cuyo sentido se completa con las alternativas de respuesta. Por ejemplo, ¿se consideran clases tradicionales de matemática aquellas que? Entonces, al final, tienen una relación entre las alternativas. O sea, claro, y, pucha, no sé, creo que lo expliqué mal. Como que la pregunta no es que termine ahí, sino que uno relaciona lo que viene en las preguntas y tiene que decir como, ya, esta se conecta con esta, entonces conectamos la idea de la pregunta con la respuesta. Entonces acá nos dicen, ¿se consideran clases tradicionales de matemática aquellas que? No sé qué, no sé qué. Y tiene que ver con la alternativa que es la correcta, ¿no es cierto? Si no quedó muy claro, me avisan para volver a explicarlo. Después tenemos preguntas de verdadero o falso, que se trata de preguntas que buscan confirmar la verdad o falsedad de alternativas presentadas. Eso es típico que a nosotros van y nos dicen si algo es falso o es verdadero, y nosotros tenemos que responder que sí o que no, dependiendo del texto en este caso. Acá nos dicen un ejemplo que dice, ¿cuál de las siguientes alternativas es falsa? Entonces, en función de que lo que ustedes hayan leído en el texto, tienen que ver cuál de estas no se dijo en el texto o se contradice con algo que se dijo en el texto, que también puede pasar. O en el caso de que sea verdadero, al revés, que puede ser que no salga explícito, pero sí uno puede inferir respecto a eso, pero no algo que de verdad no se diga en ninguna parte en el texto, ¿no es cierto? Después tenemos preguntas de respuesta múltiple. Se trata de preguntas que presentan la posibilidad de dos o más respuestas. Estas se señalan con números romanos y aparecen en las alternativas. Generalmente son preguntas que nos dicen, no sé, nos enumeran de la 1 a la 4 con números romanos, y cada una dice una aseveración, y nosotros tenemos que responder cuáles son las verdaderas, que pueden ser más de una, o bueno, las falsas según lo que pregunten, y al final puede ser una respuesta buena, pueden ser 2, 3 o todas. Al final puede ser una combinación de esas. Y eso, ahora vamos a pasar a los ejercicios. ¿Alguna duda, pregunta de la materia, o que no le guste cómo lo estamos haciendo ahora, o lo que sea?
Ya, vamos a pasar a los ejercicios y como habíamos dicho de la... Ah, verdad que no es este. Vamos a volver a la guía. Que para los que estaban viendo en la guía, todo lo que vimos delante es esto que está acá arriba en la guía, solo que lo pasé como en PowerPoint. Y ahora vamos a ver la parte de los ejercicios. Entonces, como habíamos quedado en la encuesta, voy a darles un poco de tiempo para que lean el texto y después entre todos vamos a hacer las preguntas sin dar tiempo para estas, ¿ya? Porque igual, por ejemplo, el texto 1 tiene 7 preguntas, así que, no, perdón, 8. Entonces, para el texto 1, que igual es más o menos largo, les voy a dar 4 minutos, ¿ya? Así que tienen 4 minutos para leer el texto. Si quieren, igual ustedes pueden leer las preguntas entre medio, pero la idea es que después entre todos las respondamos, así que el tiempo parte ahora. Si alguien tiene dudas en este rato, igual me puede preguntar. Ya se terminó el tiempo. Vamos a partir con las preguntas. ¿Hay alguien que no haya alcanzado a terminar de leer el texto?
O mejor díganme los que terminaron de leer el texto. ¿Quién terminó de leer el texto? Yo. Ya. Yo. Ah, ya, bueno, no son... Ya hay varios que terminaron. Ah, ya, bueno. Ya, entonces vamos a partir con las preguntas que habíamos dicho que no íbamos a dar tiempo, sino que le íbamos a tratar de resolver entre todos. Así que yo voy a ver la primera y después le voy a pedir a alguien que lea la segunda y que trate de ver cuál es el resultado, ¿ya? Entonces no se asusten porque igual voy a después volver, podemos releer la parte que corresponde y todo eso, ¿ya? Entonces la primera es de vocabulario y nos dicen destemplado. Entonces nos dice A, enfriado, porque el ruido reduce la sensación de frío. B, desorganizado, porque el ruido rompe la estructura musical. C, desequilibrado, porque el ruido resulta molesto al oído. D, desmedido, porque el ruido es exagerado. E, desagradable, porque el ruido disgusta a las personas. Uy, chat. Voy por la C. La D. D, E, C, ya, mucha gente, ya. La respuesta correcta, como bien dijeron, es ¿La D? la C. La voy a tratar de marcar y después se las voy a mandar. Ya, entonces la respuesta correcta es C, desequilibrado, y podemos volver al texto, porque nos dicen destemplado, y dice, el ruido destemplado desata la violencia y puede incluso llegar al suicidio. Entonces nos dice, porque el ruido resulta molesto al oído. Es como exagerado acá, pero al final trata de decir lo mismo, porque es algo que es molesto para la persona, y que en este caso dice que, claro, que puede llegar a la violencia e incluso llegar al suicidio, porque es algo que le desagrada a la persona. En cambio, las otras, por ejemplo, nos dice, porque el ruido reduce la sensación de frío, no, porque el ruido rompe la estructura musical, no, como que en ninguna parte nos dicen eso, porque el ruido es exagerado, ya, no es que el ruido sea exagerado, sino que tal vez lo que ellos dicen es exagerado, pero no es que el ruido sea exagerado. Creo que lo dije un poco enredado, no sé si se entendió. Y desagradable porque, claro, podría ser porque el ruido disgusta a las personas, pero es algo más allá que el disgusto. ¿Ya? Eso. La 2. ¿Alguien que quiera decir la 2? Vamos a empezar a sacar al azar. ¿Nadie va a querer decir? Ya. Martina Bermedo. ¿Puedes leer la 2, por favor? Sí, de verdad, tranqui. Sí, yo no muerdo y la idea es que nos ayudemos entre todos. Es como leer y vamos a ver el texto y todo, ¿ya? Podría ser. Ah, no, pero ¿puedes leer las alternativas para que las leamos entre todos, por fin? Ya, A, someter, porque hace que las pulsaciones dependan de la violencia. B, ensalzar, porque permite alabar las pulsaciones violentas. C, disipar, porque hace desaparecer las pulsaciones violentas. D, exaltar, porque concede grandeza a las pulsaciones violentas. E, dividir, porque separa en varias partes las pulsaciones violentas. Ya, buenísima. Entonces ahora vamos a ir y vamos a volver al texto donde dice sublimar. Y acá dice, al permitir sublimar pulsaciones violentas y relajar las tensiones, cumple una función catártica y según el proverbio popular, calma a las fieras. Ya, entonces, pensando eso, ¿cuál podrías creer tú que es la alternativa? No sé si alguien quiere ayudar a Martina como con la respuesta. La B, ensalzar. Ya, podría ser, dice, a ver, porque permite alabar a alabar las pulsaciones violentas. Yo creo que podría ser disipar porque hace desaparecer las pulsaciones violentas. Ya, buenísima. ¿Quién dijo eso? Okay, no caché. Yo, Miguel. Ah, ya, buenísima. Ya, la respuesta correcta es C. Muy bien, Millaray, y es porque, claro, porque hace desaparecer las pulsaciones violentas, porque acá en el texto nos dicen que al permitir sublimar pulsaciones violentas y relajar las tensiones, cumple una función catártica y según el proverbio popular, calma a las fieras, o sea que hace que esto disminuya, las calme, ¿no es cierto? Entonces por eso la respuesta correcta es C, que es disipar, que hace desaparecer o aminorar, por así decirlo, las pulsaciones violentas. Muy bien. ¿Y alguien que quiera leer la 3? A ver.
Camila Avendaño. Camila, ¿me está escuchando? Sí, Ya, buenísima. ¿Puedes leer la 3, por fin? De verdad, tranqui, la vamos a hacer entre todos, así que no te preocupes, ¿ya? ya. Inseparables. A. Indivisibles, porque el ser humano y el medio ambiente no pueden ser separados. B. Ineludibles, porque no se puede evitar al ser humano y el medio ambiente. Indestructibles porque el ser humano, indestructibles porque el ser humano y el medio ambiente no pueden destrozarse. D. Inalienables porque el ser humano y el medio ambiente no se pueden enajenar. Y E. Fieles porque el ser humano y el medio ambiente tienen un compromiso. Ya, buenísima. Entonces vamos a volver al texto, en la parte que dice inseparables. Acá, y nos dice, para Attali, el ser humano y el medio ambiente son inseparables. La violencia cultural del individuo repercute en la sociedad y viceversa. A ver, parece que alguien habló en el chat. Ay, no veo. Paré de grabar. No, Sigue, sacó el power sigue solamente. grabando. Yo también, ¿verdad? A ver. Profe, sigue grabando, pero sacó el... Ya, bien, me había asustado. Ya. Es que no sé cómo ver el chat, me cuesta. Por fin, traten de hablar igual. Ya, a ver, la A, no sé quién dijo. Ay, no sé pronunciar eso. Pero sí es correcto. No sé si el que dijo que era la A quiere decir porque es la A. Es que sale ahí mismo en el texto. Ya, sí, bien, porque, claro, porque dice, porque el ser humano y el medio ambiente no pueden ser separados, es lo mismo que decir inseparables, ¿no es cierto? Ya. Ahora, ¿alguien que quiera leer la pregunta 4? Ya, Ángelo Flores. ¿Te escucha? Él dijo que no iba a estar. Ah, O sea, verdad, que estaba, tienes toda pero la que razón. se iba. Muchas gracias, se me había olvidado. Tamara Ruiz. Por eso me sonaba el nombre. Sí, ¿Puedes leer la pregunta 4, por favor? sí. Dice, en el párrafo 2 afirma que la música puede ser causante de suicidios. B, la medicina contemporánea usa la música como un sedante curativo. C, los estados patológicos en muchos casos son provocados por esta clase de música. D, existe una relación entre la música y las reacciones fisiológicas y psicológicas de las personas. Y E, con sonidos naturales o música clásica se puede producir la hipnosis. Ya, buenísimo. Muchas gracias. Entonces, vamos a ir al párrafo 2. La idea es que ustedes cuando respondan estas preguntas igual traten de hacer eso, como el análisis y volver al párrafo. Dice, ahora bien, la música como conjunto de sonidos organizados y como tal fenómeno puramente acústico, produce también efectos fisiológicos y psicológicos que la ciencia ha estudiado, así por ejemplo, ciertos ritmos y frecuencias pueden acelerar o reducir el metabolismo o bien provocar hipnosis. Los animales y las plantas también reaccionan a la música. El ruido destemplado desata la violencia y puede incluso llevar al suicidio. Algunos ruidos artificiales afectan patológicamente a las células del organismo, en tanto que los sonidos naturales y algunas músicas clásicas o negras se armonizan con los biorritmos internos y favorecen el bienestar y la curación. Entonces, caché que mucha gente está hablando por el chat. La D, muy bien. La respuesta correcta es la D. Uy, no se va el chat. Así que parece que todos respondieron bien. No sé si alguien tiene una duda, como para decir por qué es la D. Ya, vamos a pasar a la pregunta 5, que no sé quién, ¿alguien quiere leer la pregunta 5? Si no, para seguir sacando al azar. ¿Quién dijo? ¿Camila? Yo. Ya, buenísima. La 5, porfis. En el párrafo 4 se sostiene que 1. El free jazz es el reflejo de una cultura. 2. El medio ambiente influye en el estilo musical. Y 3. La música es solo un fenómeno acústico. Ya, entonces,
Vamos a ir al párrafo 4 y dice, según Jacques Attali, la música es por una parte la banda audible de las vibraciones y por otra es reflejo de los fundamentos de la sociedad. Desde luego está arraigada en el psiquismo colectivo. El rock, el rap, el free jazz y el reggae expresan la violencia de las culturas de las que son fruto. Para Attali, el ser humano y el medio ambiente son inseparables. La violencia cultural del individuo repercute en la sociedad y viceversa. Entonces, vamos a ir viendo. ¿Alguien que quiera decir alguna alternativa? La E. Uy, creo que alguien está hablando como entrecortado. La 1 y la 2. ¿No es la E? No, la respuesta, no sé si alguien lo dijo o no, es mi idea, pero es... Ay, a ver. Ya, no es la E. Parecido, pero no. La respuesta correcta es la C, sí, perfecto. Es 1 y 2. Ay, creo que se me ha puesto cuestión. Ay. La C. ¿Y por qué? Bueno, parece que están todos de acuerdo que la 1 y la 2 sí son, pero en ninguna parte nos dicen que la música es solo un fenómeno acústico. Entonces, por eso no puede ser la 3. Vamos a volver acá. Como que nos habla del colectivo, de la violencia y todo eso, pero en ninguna parte nos habla solo, nos dice que sea solo un fenómeno acústico, porque igual nos habla de la violencia y de algo cultural más que solo algo acústico, ¿no es cierto? Ya, las 6. ¿Alguien que quiera leer las 6? A ver, Andrea Aceval. No sé si estás escuchando. Hola, sí. Hola. ¿No se escucha ruido, no? No, se escucha bien. Ah, ya, bueno. Ya. La 6. Sí, por favor. En el texto se menciona el reggae como una tradición musical muy distinta al rock. B. Un antecedente de la evolución de la música actual. C. La más representativa de las tradiciones musicales guerreras. D. Un tipo de expresión musical que incita a la violencia. E. Una manifestación musical muy popular en el siglo pasado. Ya, buenísima. Vamos a volver acá al texto y vamos a ver dónde nos hablan del reggae. Y acá nos dicen, desde luego, está arraigada en el psiquismo colectivo. El rock, el rap, el free jazz y el reggae expresan la violencia de las culturas de las que son fruto. Vamos a ver en el chat. La D. La D, sí, perfecto, es la D. No sé quién lo dijo por el micrófono, pero sí, es la D. Porque claro, literalmente nos dicen que incita a la violencia, ¿no es cierto? Por eso la 6 es D. Vamos a pasar a la... Alguien creo que dijo la C, pero la C no es porque en ninguna parte nos habla de música guerrera, sino que habla de violencia, y tampoco nos dice que sea la más representativa, porque habla de muchas en general, como que dice, nombra como 4 tipos distintos de música y habla como que incitan a la violencia, pero no es que sea como algo tradicional de la guerra. Vamos a pasar a las 7. ¿Alguien que quiera leer la pregunta 7? Michelle Cerón. Ya, profe. Gracias. La 7, por favor. Con respecto a lo expresado en el párrafo 2, ¿cuál de las siguientes opciones es verdadera? A. La música, al ser un fenómeno sonoro, no puede influir en las decisiones de un ser humano. B. El ruido destemplado es un efecto provocado por la violencia. C. La música puede provocar hipnosis en animales y plantas. D. Algunas músicas clásicas provocan bienestar y curación. E. La música engendra violencia o bien es la expresión de esta. Ya, buenísima, muchas gracias. Vamos a ver acá, porque parece que hubo gente que respondió por el chat. La D. Sí, es la D, pero no sé si estaban hablando de esta o de la anterior, porque justo calzó que la anterior también era D.
Y es porque literalmente en el texto nos dicen eso, nos dicen que algunas músicas clásicas provocan bienestar y curación. Creo que estaba textual. Sí, la D. Es la D. Ya, vamos a pasar a la 8 para después pasar al otro texto. ¿Alguien que quiera leer la pregunta 8? Carla Torres, ¿quieres leer la 8? No. Ya, pues porfi. Además te digo que tienen esta, así que vamos. De la lectura del texto se puede concluir que el autor Ay, quiero ver. quiso A. Comparar la música occidental con aquella originaria del Oriente. B. Dar a conocer la relación recíproca entre la violencia de la música contemporánea y la violencia social. C. Constatar el antiguo concepto taoísta de la música con el vigente de la actualidad. D. Destacar la influencia que ha tenido el rock sobre el desarrollo de la música de este siglo. E. Mostrar las fuentes tradicionales en que se sustentan los modelos musicales. Ya, buenísimo. ¿Alguien que sepa la respuesta? Que esto ya no es como volver a leer el texto nuevo porque es muy largo, es como una síntesis al final de lo que nos quiere decir el autor con todo el texto, ¿no es cierto? La B. La B, sí, perfecto, es la B, porque al final en todo el texto como que nos trata de hablar sobre la violencia en relación a la música y la gente en la sociedad hoy en día, ¿no es cierto? Entonces por eso es la B. Y ahora vamos a pasar al texto 2, que creo que es solo el texto 2 y no hay más. Ya, sí, entonces vamos a leer ahora el texto 2 y vamos a hacer las preguntas que nos faltan. Así que igual es como más o menos del mismo largo y parece que alcanzaron bien con los 4 minutos, así que les voy a dar 4 minutos para leer el texto desde ahora ya.
Ya se terminó el tiempo. ¿Hay alguien que no haya alcanzado a terminar de leer, que le faltó mucho o algo? ¿O alguien que me diga que sí haya alcanzado a terminar de leer? Yo sí alcanzo a terminar. Yo Ya, igual alcancé. Ya. Lo traía leído. Ya, entonces alguien que quiera leer la 9, que en verdad es súper cortito. Yo. Ya, bueno. Arellano. A. Enfrenta porque se pone frente a Bennett. B. Acomoda porque se adapta al asiento. C. Dispone porque está pensando en sentarse. D. Pone porque se sitúa en el asiento. E. Coloca porque encuentra un asiento. Ya, buenísimo. Entonces vamos a ir al texto, a ver dónde dice Arellana. Y dice, no tiene tiempo de examinarla porque en ese momento entra en el balcón un hombre de anteojos negros y boca avinagrada, que acomoda la valija, se arrellana frente a Bennett y se queda inmóvil. Entonces, ¿alguien que quiera decir cuál es la respuesta? La B. A. La B. Ya, a ver, ¿quién dice? B. ¿Alguien que quiera explicar por qué es la B o la A o la que sea? Te digo que es B la B. porque se sienta frente a él, pues, se adapta a su asiento. Sí, eso se acomoda al asiento. Ya, perfecto. Es la B. Porque eso es lo que nos dice, porque al final se adapta al asiento y claro, entre comillas se acomoda, ¿no es cierto? No sé qué otra alternativa habían dicho, creo que A, enfrenta, no, porque en ningún momento se está como enfrentando, porque simplemente se sienta en el asiento más que ponerse enfrente de él, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos a pasar a la 10. ¿Alguien que quiera leer la 10? Yo. Ya, buenísima. Yo. Cállate. Intimidado. Intimidado, señora. Receloso porque Bennett siente sospecha del hombre. B. Suspicaz porque Bennett ve una mala intención en el hombre. C. Desconfiado porque Bennett no tiene confianza en el hombre. D. Uy, creo que quedó a la mitad. Y me acabo de dar cuenta que escribieron mal. Profe, la D. Ya, pero vamos de a poco a terminar de leer primero. Voy a terminar de leer. Dice, D, amedrentado porque Bennett siente miedo del hombre. E, despavorido porque Bennett siente terror del hombre. Ya, no sé cuál habían dicho. La D, la D. D. Sí, perfecto, es la D. La D. La B. Ya, amedrentado porque Bennett siente miedo del hombre. Perfecto. Vamos a pasar a la 11. ¿Alguien que quiera leer la 11? Yo. La D, profe, la D. Ya, pero no se adelanten todavía, no digan la respuesta antes de que leamos la pregunta, por favor. Ya. Sicario. A. Empleado porque la organización lo contrató. B. Matón porque tiene una apariencia muy fuerte. C. Detective porque está investigando para la organización. D. Asesino porque la organización le pagó por ello. E. Ladrón porque hurta para la organización. Ya, ¿cuál es la respuesta? La D. Ya, sí, muy bien. Asesino porque la organización le pagó para ello, o sea, le pagó por ello. La 12. ¿Alguien que quiera leer la 12? Ay, no, sí, tranqui Martina, da lo mismo, se entiende. La 12. ¿Alguien que quiera leer la 12? Si no, para sacar al azar. Yo. Ya, buenísimo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe de mejor manera el perfil psicológico del protagonista del relato? A. Conformista y seguro de sí mismo. B. Inseguro y fácil de asustar. C. Aburrido de la vida y apático. D. Suspicaz e inteligente. E. Indeciso y amoral. Ya, perfecto. ¿Alguien que quiera decir cuál es la alternativa correcta? La B. Sí, es la B. Perfecto. Ya, buenísimo. La 13. ¿Alguien que quiera leer la 13?
Ya, yo. Ya, buenísimo. ¿Qué oración resume de mejor manera el contenido del último párrafo del texto? A. Bennett comprende que no fue capaz de evitar el asesinato. B. Bennett se siente culpable por no haber evitado el crimen. C. Bennett lee atentamente la novela y descubre al asesino. D. Bennett se siente traicionado por la novela. E. Tras una nueva lectura atenta, el sentido de la novela cambia totalmente. ¿Es la C o no? ¿La E? Sí, es la E. ¿Por qué La podría E. ser la E? ¿Por qué es la E y no la C? Porque dice que ahora como que la historia que leyó toma un sentido diferente a la que tenía antes cuando como que pasó página nomás. Sí, ¿no es cierto? Acaba y nos dice, antes lo había hojeado a saltos, ahora lee página por página. En la novela, que ya no es policial, sino que psicológica, se describe un asesinato en Villa María, pero por más que se busca allí, no figura ningún detective. Entonces se da cuenta de que es otra, o sea, le da como otro sentido a lo que había leído, ¿no es cierto? Ya, la 14. ¿Alguien que quiera leer la pregunta 14? Voy a empezar a buscar al azar. Ya, Renata Neira. No sé si está ahí. Renata. Parece que se quedó dormida. A ver, tal vez no escribió. Ah, ya no te preocupes. Está bien, se entiende. Javiera Soto. ¿Puedes leer la 14, porfis? Hoy creo que se escucha raro. A ver, intentemos con otra persona. Ah, profe, yo lo leo. Yo, profe. Ah, ya, no sé qué lo dijo, pero bueno. Ay, ¿y quién lo dijo? Ya, yo lo leo. ¿Cuál de los siguientes rasgos de la literatura? Hagamos algo. Camila, lee tú la 14 y Millaray tú lees la 15, ¿ya? Ya. Siguientes rasgos de la literatura contemporánea puede identificarse en el texto. A. La intertextualidad. B. La corriente de la conciencia. C. La superposición de la realidad y ficción. D. El reading mode o montaje, no sé cómo se dice. E. El monólogo interior. Ya, buenísima. ¿Alguien que sepa cuál es la respuesta? La C. Sí, perfecto. ¿Y por qué es la C? Porque la ficción, que en este caso sería la novela, está contando lo que pasa en la realidad o lo que está viviendo el lector. Sí, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que al final que se confunde la ficción, que es lo que él lee, con lo que realmente pasa, ¿no es cierto? Ya, buenísima. Millaray, tú ibas a leer la 15 ahora, ¿no es cierto? Ya, buenísimo. El primer párrafo del texto tiene como función A. Explicar el título. B. Demostrar la soledad del personaje. C. Enfrentar a los personajes. D. Presentar a los personajes y la situación. E. Describir la vida de Bennett. Ya, ¿alguien que sepa cuál es la respuesta? ¿La D? ¿La D? Ya, sí, perfecto. Ya, ¿y por qué es la D? Porque acá Porque primero describe a los dos personajes y va describiendo la situación que va ocurriendo en el tren. Después explica cómo lo maya. Sí, perfecto, porque al final eso hace, el primer párrafo nos introduce y nos habla de estos personajes y de qué es lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Ya, y la última pregunta, la 16, ¿quién se anima? Ya yo. Ya, buenísima. ¿Qué idea no pertenece al texto? A. La novela que lee Bennett tiene un giro inesperado. B. Walter Lynch, según el detective, tenía una doble vida. C. El asesino tiene un aspecto que da miedo.
D. Adrián Bennett no se dirigía a Villa María. E. Adrián Bennett leía una novela de un autor famoso. Ya, entonces, ¿cuál es la respuesta de la última? Sí, perfecto, la E, porque en ningún momento nos dicen que él leía una novela de un autor famoso, simplemente él estaba leyendo la novela y después se da cuenta de que pasa un giro inesperado y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero en ningún momento nos dicen como, no, esta novela es del libro, o sea, del autor tanto, ¿no es cierto? Ya, buenísima. Entonces, terminamos y terminamos justo 3 minutos antes, así que bien. Quiero que me digan si es que encuentran que fue un poco rápido como fuimos hoy día, o si encuentran que está bien, si quieren seguir así, o qué onda. Yo encuentro que así estuvo bien. Yo encuentro que igual estuvo bien porque así la clase no se hace como tan tediosa ni tan cajera. Esperen un poquito, ¿estoy mostrando pantalla todavía o no? Sí. Ay, a ver. Ay, ¿cómo dejo compartir pantalla? Ya, filo, de ahí voy a ver cómo dejo compartir pantalla. Ya, buenísima. Pero no rayen la pantalla, po. ¿Qué están escribiendo ahora? Ah, eso, sí, porfa. Mirai acaba de mandar de nuevo el link de la asistencia para que los que estuvieron acá presentes, que se anoten en la asistencia. No dibujen tonteras. ¿Cómo para de compartir pantalla? Ahí está. Ya, buenísima. Para la otra voy a evitar esos los dibujos. Pucha, me perdí lo que iba a decir. Ah, eso, que se anoten en la asistencia y para los que me hablan entre medio, no se preocupen por la asistencia porque en primer lugar yo no veo la asistencia, lo ve el coordinador, así que yo no tengo cómo saber quién estuvo presente y quién no, y en verdad no se preocupen, no es que les vayamos a retar ni nada, porque no vengan, al final es solo para saber cuánta gente está asistiendo online y después como ver cuánta gente lo ve en YouTube, es solo como para saber si ustedes están viendo las clases o no, ¿ya? Para que no se preocupen. Así que eso, como no me digan antes, o sea, si quieren díganlo, pero yo no puedo hacer nada y en verdad está bien, o sea, nadie lo está obligando a venir, pero la idea es que traten de aprovecharlo y estén en clase online y si de verdad no pueden, que lo vean por YouTube porque igual después lo subo. Así que eso, para las siguientes clases voy a tratar de seguir con la misma modalidad, de darles tiempo para leer los textos por su cuenta y después vamos a responder entre todos juntos. Y si nadie me responde, yo les voy a preguntar así al azar como hice ahora, pero para que vean que no es terrible, sino que es la idea de que todos participemos. Y si a alguien le da vergüenza, mucha vergüenza, no se preocupen, porque acá de verdad que no va a pasar nada malo y la idea es que se equivoquen acá y que no se equivoquen después, ¿ya? Así que eso, el video lo voy a subir ahora en un rato y les voy a mandar igual el PDF con las respuestas marcadas y de nuevo, si alguien tiene una duda, porque igual hubo gente en la encuesta que dijo que no le quedaba muy claro las clases, si no les queda claro, pregúntenme en el momento, si lo ven en YouTube después o si después les surge la duda, pregúntenme por WhatsApp y yo les contesto, ¿ya? Así que eso, terminamos justo en el tiempo y que les vaya bien en la clase de matemáticas, creo que tienen ahora. Que les vaya bien.